Entonces, pues vamos con esta siguiente entrega, que es un tema corto, pero que difícilmente lo van a ver como tal en los foros bioéticos. Es un tema que raramente se atiende y que de hecho pues casi nunca se atiende. Sin embargo, solo se hace alusión a él de forma muy indirecta. Sin embargo, a mí me parece que es crucial, sobre todo en la temática de bioética clínica que estamos atendiendo, y que sobre todo me parece doblemente importante mantenerlo siempre en el foco de atención, siempre estarlo recordando precisamente por todas las implicaciones que tiene. Entonces, vamos a atender esto de la pendiente resbaladiza. La pendiente resbaladiza hace alusión a que todo acto humano, tarde o temprano, pierde su objetivo original. Entonces, esto nos tiene que poner muy en alerta, incluso con la bioética misma. Porque aunque ahorita parece pues muy bueno y muy correcto, todos los cambios que están surgiendo a raíz de la bioética en general, y particularmente la bioética clínica, que es la que nos atiende a nosotros, podría suceder que a la vuelta de los siglos resulte que no fue tan bueno, o que aunque inició muy bien, acabó degenerando en cosas muy negativas. Y de hecho, si lo vemos históricamente, en este momento estamos atendiendo los efectos negativos que nos dejó tanto cientificismo, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Entonces, eso que en ese momento parecía muy bueno, es decir, la ciencia como el epítome de la verdad, el desarrollo tecnológico como un bien social inconmensurable, bueno, pues a la larga nos puso en jaque. Tuvimos incluso ya un evento nuclear, o sea, el estallido de una bomba en territorio civil y varios accidentes nucleares que nos han puesto en jaque, especialmente Chernobyl. Y entonces ahí como que empezamos, ahí caímos en una pendiente resbaladiza que nos obligó a recapitular en la regularización y en cómo tenía que seguirse desarrollando la ciencia y la tecnología. Y entonces surge esta famosa regla de ciencia con conciencia. Y eventualmente, a la vuelta de los siglos, seguramente entrará en revisión lo que ahorita está emergiendo y que les repito, pareciera algo muy bueno, pero que seguramente a la vuelta de los siglos va a tener una crítica revisión. O la necesidad de atender los efectos negativos que se tengan por todos los cambios que ahorita están surgiendo. Entonces, a eso hace alusión la pendiente resbaladiza, a que el objetivo original de toda acción humana, tarde o temprano, o se pierde, o se vicia, o cae en extremos negativos. Este concepto de pendiente resbaladiza surgió a raíz del Holocausto o de la Alemania nazi. Aquí, para las que son enfermeras, les hago la referencia a Irena Sendler, que fue la única persona de todo lo que significó la Segunda Guerra Mundial, fue la única persona que se hizo acreedora al Premio Nobel de la Paz por las acciones que hizo durante la guerra, una enfermera que salvó a una cantidad enorme de niños. Entonces estableció toda una estrategia para salvar niños de Alemania, de los campos de concentración, y entonces eventualmente se le propuso como candidata a premio Nobel, pero pues ya saben, la política siempre será la política, y en lugar de dárselo a ella, se lo dieron a Al Gore por su teoría del combate al cambio climático. Bien, entonces, pero surge esta cuestión de pendiente resbaladiza en el tenor de que, por ejemplo,
los campos de concentración fue una pendiente resbaladiza brutal de algo que inició como una política pública muy buena. Esto comenzó con la situación, con la política pública, la intención de crear centros de atención médica apropiados para las personas con discapacidades mentales. Lo que ahora conocemos como el CRIT, o sea, los famosos CRIT de ahora que atienden a personas con problemas físicos, problemas mentales y los ayudan a rehabilitarse. Bueno, pues eso, su origen fue una política pública alemana cuyo objetivo era precisamente eso, que funcionara como funcionan ahora los CRIT. Entonces se hizo una encuesta nacional donde se aplicó un instrumento, un TEDS, para poder detectar quienes tenían cierto retraso en sus facultades cognitivas y de ahí poderlos canalizar a estos centros de atención y rehabilitación. Entonces, pues eso estuvo muy bien, o sea, estuvo fabuloso, se detectaron ahí una serie de personas y se canalizaron. Todo iba maravillosamente bien hasta que de pronto de esos TEDs surgían como potenciales candidatos los homosexuales, después fueron los gitanos, después fueron los cirqueros y finalmente pues vino esta explosión donde ya fueron los judíos en forma masiva y después los disidentes políticos y después cualquiera que a los nazis se les ocurriera. O sea, ahí ya fue sin distinción ni de nada, simplemente tú no te casas con el sistema, pues a recluirte. Entonces, ahí fue donde surgió este concepto de pendiente de resbaladiza de cómo una política pública perfectamente fundamentada, perfectamente válida y que tenía una razón de ser muy buena, acabó pues en el debacle humano más grande que hemos tenido, que es nada menos que un holocausto donde todo este sistema sanitario estuvo encaminado a la exterminación masiva de personas por ya razones que no tenían absolutamente ninguna razón de ser. Actualmente, en la época actual, este mismo concepto, esta misma situación de pendiente resbaladiza, tomó aire y tomó mucha fuerza y volvió a surgir en todas las discusiones bioéticas cuando, a su vez, se también subió a la plataforma de la discusión la cuestión de despenalizar el aborto y paralelamente la cuestión de la eutanasia y más recientemente, aquí ya estamos hablando prácticamente de un par de meses, la objeción de conciencia. Entonces, estos temas, en especial el de aborto, volvió a hacer que este concepto de pendiente resbaladiza se surgiera, o mejor dicho, resurgiera y se volviese a utilizar incluso como un instrumento de fundamentación en contra de la despenalización del aborto. Y justo por este resurgimiento de este concepto, se entendió entonces que puede haber dos acepciones del término. Por un lado es, no lo hagas, porque si lo haces va a ocurrir una catástrofe, o sea, que era lo que se decía del aborto, que no se tenía que despenalizar porque si no se iba a convertir en un medio de anticoncepción, que las mujeres lo iban a agarrar o a tomar como un medio de anticoncepción. Pero el problema con este tipo de acepción es que hay una falacia interna. ¿Por qué? Porque es especulativa la afirmación. Es decir, ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes que efectivamente al hacer esto va a ocurrir esto? Entonces ahí hay una especulación que hace que esta afirmación sea un cuanto tanto falaz, que no se pueda tomar como una aseveración
tan cierta, tan verdadera, con un grado de certeza incuestionable, porque para bien o para mal es muy especulativa. La segunda acepción es la que me parece que tiene más peso, agarra más peso, porque ahí ya es sobre el hecho concreto. Ahí es, bueno, si ya lo hiciste, es decir, si ya despenalizaste el aborto, si ya autorizaste la objeción de conciencia, si ya legalizaste la eutanasia o cualquier otra medida, bueno, pues ahora vigila que no se convierta en algo peor. Aquí ya la especulación se radica, aquí se resuelve esta cuestión, este problema interno que tiene la acepción número 1, porque aquí ya es sobre el hecho concreto. O sea, ya está la despenalización del aborto, o supongamos ya está la legalización de la eutanasia, etcétera, etcétera. O sea, ya está autorizado. Ahora el punto es vigilar que efectivamente no se convierta en una pendiente resbaladiza. ¿Cuántos tipos de pendientes resbaladizas pueden existir? Bueno, yo aquí les pongo 4, que uno es a tono personal, es decir, la decadencia que va sufriendo cada persona en su devenir vital, en su propio proyecto de vida, la degeneración o el vicio o corrupción que sufren las políticas públicas. Puede haber pendientes resbaladizas sociales o culturales. Vamos a ver ejemplos de esto. A nivel personal, y aquí haciendo alusión a los propios profesionales de la salud, ¿cómo los vemos o cómo fuimos cuando éramos estudiantes? Éramos de hule, o sea, aguantábamos jornadas espeluznantes, todo lo podíamos, todo lo sabíamos, todo lo aprendíamos, o sea, éramos un 4x4. Pasamos a la fase de residentes y como que ya algo se nos empieza a adolecer. Ya, pues sí que le echamos ganas, están los R's dioses, los R's todo, como son los R's 4, y sí hay ciertas fortalezas, pero ya también algo se nos empieza a quebrar. Ya la resiliencia es puesta a prueba, la tolerancia a la frustración, las capacidades cognitivas, las capacidades técnicas, o sea, ya empieza a aflorar realmente nuestras posibilidades y nuestros límites. Y finalmente nos convertimos en adscritos y entonces pareciera que ahí la carrera es aprender a no mirar, no hablar, no escuchar estas frases tan conocidas por todos de aprende a navegar con bandera de, y entonces empieza ahí un mecanismo de alienación donde simplemente adáptate, sumérgete, agáchate y navega. Entonces, obvio, afortunadamente siempre está la honrosa excepción y afortunadamente las excepciones son muchas, pero hablando en un tono general, en un tono de la mayoría, no son así. La mayoría es una sistemática alienación al sistema para simplemente, o sea, no quiero problemas. Y entonces, pues se va perdiendo el sentido crítico, se van perdiendo muchas virtudes, se va corrompiendo la ética profesional, el profesionalismo, y entonces poco a poquito esos excelsos estudiantes que todo lo podían, todo lo hacían, esos excelentes residentes que todavía se les veía brillo, acaban siendo pues unos sujetos totalmente opacos, totalmente alienados, totalmente mediocrizados y en el peor de los casos corruptos, que pues ya lo que aportan es lo mínimo y a lo único que quedan es a casi ser obreros del sistema, por más feo que suene esto. Entonces ahí es donde tenemos una pendiente resbaladiza, donde la propia persona en su inicio era algo excelso, o sea, algo, ahora sí que el diamante en bruto, y cuando se fue puliendo, tuvo un tiempo de esplendor y después una brutal decadencia
donde pues la aportación se vuelve totalmente nula o muy mediocre. A nivel de política pública, un ejemplo que yo les puedo poner en nuestro país, y aquí me refiero exclusivamente a México, para los alumnos que son extranjeros, me disculpo, pero para ponerles un ejemplo, no sé si y ya cada país encontrará el propio, aquí en México el famoso Seguro Popular, donde se pretendió darle una afiliación universal a las personas o una afiliación al sistema de salud, pero al hacerlo en las condiciones que se les dieron, la idea fue muy buena, o sea, excelente, sí, al que no tiene, dale. Y esto consistió en que las personas que no tenían ninguna puerta de acceso al sistema sanitario, finalmente se les abrió una puerta para que entraran. Extraordinario. ¿Cuál fue el problema? La forma en que lo hicieron. Entonces, no hubo un fortalecimiento del sistema sanitario. Entonces, los mismos médicos que ya estaban ahí, ahora, aparte de todo lo que ya atiendes, ¡pum!, aquí te va otra carga de unos cuantos milloncitos más de mexicanos para que los atiendas con los mismos recursos, con el mismo personal, con la misma infraestructura. Y obvio, ¿qué hizo? Pues que el sistema se pusiera en jaque y degenerara aún más la calidad con la que ya se atendía, y se agudizaran todavía más las deficiencias del sistema sanitario. Y como, como hicieron la crítica en el Congreso Mundial de Bioética, el Seguro Popular en México lo único que ocasionó es que haya pacientes de segunda, pacientes de tercera e incluso pacientes de cuarta. Entonces, pues ahí es donde se ve esta cuestión de la pendiente resbaladiza, donde el inicio fue muy excelso, muy bueno, la idea extraordinaria, pero aterrizó en un debacle, y ahora incluso ya está, creo que la intención de incluso desaparecerlo por los malos resultados que ha dado. A nivel social, también aquí, al menos aquí en México, es algo que nos tiene muy pendiente o muy en álgido, esta cuestión de crear leyes, normas, instancias que vigilen y regulen el acto médico, pero que ya se convirtieron en una cuestión casi inquisitoria, donde pues la primera situación es que el acto médico, al menos en México, está criminalizado. Entonces esto convierte al médico en un criminal, incluso antes de averiguar si realmente lo es o no. O sea, por definición, los actos donde se haga un presupuesto de daño, en automático son calificados como actos criminales. Entonces, aquí es donde vemos una pendiente resbaladiza, donde una intención perfectamente válida y perfectamente adecuada, que es regular la profesión, porque pues tampoco se puede esperar que los médicos sean libres así sin mayor condicionamiento. ¿Cómo se llama? Acabó o estamos ahorita en el paso de que se les considere criminales por definición. Y a nivel cultural, por ejemplo, un fenómeno que ilustra también muy bien esto es lo que sucedió en el siglo XV, cuando pues los conquistadores, el gobierno español, al ver estas manifestaciones de los indígenas, de lo que ahora conocemos como el Día de los Muertos, y ver estas manifestaciones masivas y cómo ellos alababan a la muerte y hablaban de la muerte sin mayor inhibición, les causaba tanto choque, que crearon como política pública también, intentaron prohibir los festejos de los días de muerto. Crearon como política pública la cuestión de que hablar de la muerte era algo pecaminoso, era algo mal visto en sociedad, era algo inmoral incluso. Entonces cualquiera que se atreviera a hablar de la muerte así tan libremente, o festejarla incluso como lo hacían los indígenas,
pues era inmediatamente mal visto o segregado o incluso sancionado con algunas otras acciones indirectas. Entonces, aquí, ¿qué generó eso? Porque eso, pues, esa política pública duró como 1 siglo y medio, más o menos, y entonces lo único que nos dejó fue este legado, donde que ahora nos está dando muchos problemas, de que la muerte como tabú, donde la gente aún todavía tiene, o sea, culturalmente tenemos muchas dificultades de hablar de la muerte así, pues digo, tampoco que hagamos una danza, pero poderla hablar más libremente, poder consensar sobre ella y sobre todo, particularmente a nivel de bioética clínica, que es la temática que nos ha ocupado en las últimas semanas. Entonces, ahí pues se cayó en una pendiente resbaladiza de querer prohibir un rito, un uso y costumbre muy propio de los indígenas, acabó en una lesión cultural que apenas ahorita, y gracias a la bioética, está retomándose y tratando de incidir en ella para poderla cambiar, poderla transformar y pues poder hacer que este tabú sobre la muerte se fracture, se rompa y eventualmente se supere. Ahí pues sí, agradecerle a los indígenas que a pesar de todas estas políticas restrictivas, pues lucharon y lograron conservar estos usos y costumbres que de alguna forma pues nos siguen ahí recordando que la muerte es pues una ineludible compañera. Ahora, finalmente, independientemente de sobre qué mecanismo se dé la pendiente resbaladiza, lo importante por un lado es saber que existe, saber que en toda acción hay un riesgo inherente de una pendiente resbaladiza y que lo que nos corresponde es vigilar. O sea, estar al pendiente para que no degeneremos pues, en cosas que a la larga nos acaban lesionando a todos. Entonces, en este sentido, el recurso siempre va a ser lo más básico, pensar. O sea, siempre estarnos ejercitando sobre el pensar. Y de esto ya hablamos muy ampliamente, solo recordemos que pensar es ese diálogo crítico con uno mismo. Y que entonces al ir cultivando esta cuestión de ser crítico, de estar en lo crítico, de tener sentido crítico, bueno, entonces nos permite otra serie de acciones en consecuencia, como son, pues, vigilar las acciones, actuar también en forma crítica y sobre todo, lo que permite tener sentido crítico es renovarse las veces que sean necesarios. Por ejemplo, ustedes ahorita que están tomando este seminario, se están renovando, están agitando su red hebbiana. Yo creo que ustedes lo han sentido al escuchar conceptos nuevos, presupuestos nuevos, conocimientos nuevos, los ha ido ahí los ha ido ahí simbrando, los ha ido ahí agitando, los ha obligado a tener que usar su red hebbiana, y lo mismo, al ir descubriendo otra temática, pues los está renovando incluso en su práctica clínica. No importa si todavía no pueden aplicarlo así in extensum en su ejercicio profesional, pero es un hecho que los está llevando a ver su diario vivir a nivel profesional con ojos relativamente diferentes y en algunas ocasiones muy, muy diferente. Entonces, eso es renovarse, o sea, el agitarse a uno mismo, el hacer otras cosas nuevas, el aprender otras cosas nuevas para simplemente volver a fortalecer ese sentido crítico que siempre debemos tener ahí como un foco de alerta. Y por otro lado, ese mismo sentido crítico aplicarlo a todo lo que surja como con la etiqueta de nuevo. No importa si es una innovación científica o tecnológica o una revolución política o social o un nuevo sistema político, lo que sea, o una nueva filosofía, en fin, que cada cambio, llámese como se llame, y ahí mismo está inserta la bioética,
O sea, la bioética finalmente es un cambio, pero al final de cuentas también se debe vigilar con, como decía un maestro mío, con el ojo derecho de la oportunidad y con el ojo izquierdo del escepticismo y la precaución. La bioética misma tiene que ser objeto de esta vigilancia. ¿Para qué? Pues también para no caer ahí en edulcoramientos, en discursos vacíos, en retóricas que a la larga nos lleven quizás incluso a errores peores de los que cometimos en el siglo XX. Entonces, por esa razón, a la bioética misma tampoco creer que es así como que la verdad absoluta y así como que el acto divino de transformación, sino incluso a la bioética misma, estarla viendo con ojos críticos y ver cómo se va desarrollando y cómo va creciendo. Y en grupos, cuando se trabaja en grupos, hay un recurso que lo inventaron los judíos a raíz del Holocausto, que se llama la ley del séptimo hombre, y que consiste en que alguien del grupo siempre tiene que estar en contra del grupo. ¿Por qué? Para poner a prueba que lo que se dice o lo que se hace realmente está en la línea de lo correcto. O sea, que no se caiga en este marasmo de, sí, pues todos nos aventamos del puente, sí, perfecto, y pum, todos autorizan, todos dicen sí, y pum, aventarse del puente porque ya todos dijeron que sí. No, sino que aquí siempre mantener alerta, alguien siempre tiene que estar en alerta. Alguien siempre tiene que estar haciendo de abogado del diablo, o sea, estar contraponiendo, estar retobando, estar cuestionando lo que el grupo dice para reafirmar y tener la más absoluta certeza de que lo que se va a hacer efectivamente está en la línea de lo correcto. Muy bien, mis queridos biocultores, pues como les dije, es un tema corto, pero que al menos a mí me parece indispensable y siempre estoy en el tenor de que este tema se mantenga en el foco de atención, se concientice y siempre se mantenga ahí vigente por todo lo que implica y porque finalmente acaba siendo una línea de seguridad para todos los que pretendemos hacer cambios o ayudar a que haya cambios o mantener una actitud proactiva a los cambios para vigilar que estos se hagan de forma correcta y sobre todo para nosotros no caer también en una propia pendiente resbaladiza. Muchísimas gracias, como siempre, nos vemos en la interacción en vivo y justo para no caer en pendientes resbaladizas, recordemos y mantengamos siempre presente que por el bienestar de todos cultivemos bioética. Gracias, hasta la siguiente, gracias.